Hay muchas cosas que debemos analizar, ¿verdad? Como la gracia de Dios vista en nuestras vidas. Y cuando nosotros en ese proceso de vida, ¿verdad? Cuando entramos, caminamos en el Evangelio, cuando nosotros, como una mañana como esta, que venimos a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, debemos reconocer cómo la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Hemos nosotros pasado un proceso, la semana pasada, aniversario, ¿verdad? 120 años, que lo culminamos por la celebración de la resurrección de Jesús, donde la gracia de Dios se hizo presente y viva, la esperanza del cristianismo, donde marcó la vida de cada uno de nosotros para continuar caminando con esa fe poderosa, como lo yo en el Evangelio de Juan, donde se ha preparado una morada allá para nosotros, con la seguridad de que en nuestra muerte habrá resurrección, y resurrección para la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestros corazones en ese proceso de esperanza, en esa reflexión maravillosa, debemos sentarnos por un rato y pensar: estoy revestido de la gracia de Dios. Estoy revestido, yo estoy permitiendo que el Señor me revista de su gracia. Estoy permitiéndome caminar en ese revestimiento poderoso que es la gracia de Dios para nuestra vida. Tengo que decirles que la gracia de Dios es gratuita, ¿saben? Y se derrama sobre cada ser humano. Está en cada ser humano vestirse de la gracia de Dios. O sea que esa vestimenta que yo estoy hablando es para todos y todas. Es para toda la humanidad, independientemente de quién sea. Y en ese proceso de vida, cuando nosotros celebramos la semana pasada 120 años con tanta alegría, con tanto gozo, esa campana de la esperanza que celebró un año el sábado pasado y estábamos debajo de la lluvia, eso lo hace el Señor. El Señor nos mueve, el Señor nos guía. Y cuando nos revestimos de esa gracia poderosa, cuántas cosas queremos hacer en la mano del Señor, ¿verdad que sí? Cuántas cosas dejamos a un lado para caminar en la presencia de Dios. El tema para hoy se titula Vestidos por la gracia. Vestidos por la gracia. Les invito a buscar, lo leemos ya mismo, pero lo que vayan buscando en Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Yo estaré leyendo en Nueva Versión Internacional. La celebración de la semana pasada es una verdad que recordamos a través de la comunión en la mesa todos los fines de mes. O sea que esa celebración que tuvimos el domingo pasado, todos los fines de mes nosotros lo hacemos. Celebramos esa esperanza, ¿verdad que sí? Donde Cristo nos invita a todos a conmemorar ese momento esperanzador para nuestras vidas. La resurrección es nuestra base de fe cristiana. Y como dice 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que tenemos todos. Es importante que nosotros agarremos esa fe poderosa. Estamos pasando por tiempos complicados, ¿verdad? Tiempos difíciles. Sin embargo, estas palabras, esto que estoy hablando ahora, implica algo poderoso para la iglesia. Nos permite a todos vestirnos de Cristo hacia un amor que trasciende, que es el tema de este mes, ¿verdad que sí? Un amor trascendental para nuestras vidas. Un amor que no se queda aquí en la iglesia. Un amor que va más allá. Un amor que está con nuestra familia, sin importar en qué lugares del mundo estén. Un amor que está con nuestros vecinos. Un amor que está con los que están alrededor nuestro. Un amor que trasciende más allá de mi propio entendimiento. Porque nuestro entendimiento se queda corto, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? En el amor de Dios. Para los que creemos en Cristo Jesús comienza una gran carrera por la eternidad. ¿Cuándo comienza esa gran carrera? Muchas veces pensamos que la gran carrera comienza cuando le damos el corazón a Cristo. Sin embargo, nosotros podemos reconocer que Cristo existe. Podemos reconocer y decir, sí, yo creo que Cristo es mi Salvador. Yo reconozco que Cristo es mi Salvador y camina conmigo, es mi Redentor. Creo que Cristo dio su sangre por mí y derramó su sangre por mis pecados. Yo creo eso. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de que es mucho más que eso. Que eso podemos decirlo en la iglesia, podemos pararnos aquí y genuinamente con nuestros corazones darle el corazón a Cristo. Genuinamente con el corazón decir sí, pero genuinamente también sin entender las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Y podemos acercarnos sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Cuando pasa eso, la gracia de Dios se derrama, pero nos revestimos de esa gracia. Nos revestimos nosotros en nuestro caminar reconociendo que lo que hicimos fue algo trascendental para nuestras vidas. Como cristianos, nosotros caminamos en ese evangelio reconociendo que lo que hicimos ahí es algo trascendental para nuestras vidas. Esa es la gran pregunta. ¿Nos hemos revestido de la gracia de Dios?
en el proceso de nuestras vidas, en nuestro caminar. Para los que creemos en Jesús, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra vida, en nuestro caminar, en el caminar de aquellos que conocemos que le han dado el corazón a Cristo, no refleja la presencia de Dios? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa con nosotros cuando caminamos de esa manera? Cuando vemos personas que proclaman un evangelio, pero sus acciones no reflejan el evangelio. Cuando nosotros caminamos en el evangelio, pero mis acciones no reflejan el evangelio. Yo he hecho un par de historias aquí de mi vida, ¿verdad? Que sí, cosas que me han pasado, donde el Espíritu Santo me ha tocado el corazón. Y lo he hecho de una manera jocosa, porque en el momento he tenido que reaccionar, he tenido que pedir perdón. No porque sea pastor, ¿sabes? Porque yo no creo que yo lo haga porque sea pastor. Pero porque el Espíritu me dice, oye, tú hiciste un compromiso. El Espíritu me dice, oye, tú me aceptaste como tu Salvador. Oye, tú sabes que yo derramé mi sangre por ti. Oye, tú aceptaste revestirte de mi gracia. Entonces, como dicen en la calle, ¿verdad? Que se te note. Y cuando tenemos el Espíritu que toca nuestros corazones y se reviste de esa manera en mi alma y mi corazón, entonces debemos hacernos muchas preguntas. Acompáñenme a orar a aquellos que puedan leer la palabra, a aquellos que puedan estar de pie. Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de su gloria. Señor, esta es tu palabra. Permite, mi Dios, que esta palabra poderosa toque nuestros corazones. Permite, Señor, que esta palabra, mi Dios, construya en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que seremos transformados todos los días hasta que estemos en tu presencia, mi Dios. Permite, mi Dios, que esta palabra en esta mañana pueda, Señor, llenarnos para poder ser herramienta útil en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Esta epístola, la carta a los Colosenses, fue alrededor de 10 años antes de la destrucción del templo. Esto es medular en lo que estamos leyendo, porque todavía antes de la destrucción del templo, los judeocristianos tenían en su mente un lugar de adoración, un lugar donde podían llegar, un lugar donde podían servirle a Dios, entendiendo que Dios estaba allí en el templo. Esta carta fue motivada por la necesidad de corregir las falsas enseñanzas que se filtran en la iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, esta carta se le escribe porque había una necesidad de corregir situaciones que pasaban dentro del mismo cristianismo, dentro de aquellos mismos que seguían a Cristo. Había situaciones donde no había entendimiento, un entendimiento claro. Y Pablo escribe una carta que todavía 2000 años después sigue en nuestros corazones, en nuestras vidas, diciéndonos nosotros cómo debemos vivir la vida. Que no es solamente ser cristiano, es poder entender con claridad qué Cristo quiere para el corazón de nosotros, de nuestras vidas. Que no es solamente decir que soy cristiano, es permitirnos ser revestidos de la gracia de Dios para caminar en la gracia de Dios en nuestras vidas. Presentaba la verdad sobre Cristo y su obra redentora, siendo Cristo Dios mismo y creador de todas las cosas. En ocasiones hemos dicho, ¿verdad? Aquí en la iglesia hemos explicado cómo Cristo se hace presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo está presente en ese proceso, porque Cristo, Dios y el Espíritu Santo son uno. Y cuando leemos la palabra que dice que el Espíritu se movía en medio del caos, Cristo es el Verbo. Y cuando leemos la palabra de un Dios creador, entendemos un Cristo poderoso, ¿verdad? Que construye en nuestras vidas, en nuestro caminar, y construirá en nuestras vidas, en nuestro caminar todos los días. Presenta una verdad poderosa, un Cristo reconciliador de la humanidad con Dios, revirtiéndola de su poder. Un Cristo reconciliador. Pero ¿cuándo es Cristo reconciliador? Cuando el que está recibiendo tiene interés de recibir, ¿verdad que sí?
Cuando el que está recibiendo de parte de la palabra, de parte de Dios, tiene interés de entender algo de lo que está pasando ahí. Cuando el que está recibiendo la palabra de Dios y celebra con alegría, la semana pasada, celebramos todos cristianos la resurrección de Cristo. Pero cuando queremos entender qué significa eso para mi vida, no una mera celebración. Cuando celebramos esta iglesia 120 años, pero ¿qué significa eso? 120 años en nuestro caminar de la vida cristiana, de lo que yo tengo año y medio, ¿verdad? Con mucha alegría. En ese proceso nos revestimos de la presencia de Dios. Una gracia que nos motiva a vivir en humanidad, en amor y en perdón los unos con los otros. Esa es la parte complicada aquí, ¿verdad? Esa es la parte difícil de este caminar. El poder vivir en humanidad, en amor y en perdón los unos con los otros. Claro, esta parte es difícil de los dos lados, de que hay que perdonar y los que perdonan. Porque el que hay que perdonar tiene que entender, ¿verdad? El que quiere ser perdonado debe entender el corazón también de que va a perdonar. Porque hay veces que estamos en la iglesia con 1000 situaciones y pretendemos ser perdonados. Pero ¿cómo yo pretendo ser perdonado si no entiendo el perdón que me están dando? Si no entiendo lo que implica ese perdón en la mente y el corazón de aquel que está forzando su humanidad en el amor de Cristo para poder perdonarme. Si yo no entiendo ese proceso de vida en mi propio caminar como ser humano, jamás voy a entender el perdón. Eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, donde todavía hay muchas personas en la humanidad que no logran entender ese perdón que celebramos nosotros, ¿verdad? La semana pasada. Ese perdón, como decía Jesús en la cruz, porque no saben lo que están haciendo. Un caminar genuino que nos permite a nosotros entender lo que Cristo quiere para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas. El pasado domingo celebramos una realidad genuina que marca el hecho de creer. Marca el hecho de nosotros creer. ¿Y por qué el pastor trae esto del domingo pasado y habla tanto del domingo pasado de la resurrección? Porque más allá de la celebración, se me hace pertinente tocar esta base como iglesia. Nuestra iglesia, esta iglesia, ha pasado un proceso genuino, maravilloso, ¿verdad? De crecimiento espiritual durante 120 años, donde ha tenido que perdonar muchas cosas, ¿verdad que sí? Y donde ha tenido que recibir el perdón también. Y en ese proceso de la iglesia nosotros celebramos una resurrección maravillosa, donde yo como pastor, ¿verdad? Veo cómo la iglesia continúa fomentando ese amor, ese cariño, esas ganas de trabajar, esas ganas de crecer, esas ganas de ser inclusivo, ¿verdad? En este proceso. Y claro que sí, que es pertinente. Sin embargo, esto tiene unas implicaciones más profundas dentro de nuestra fe. Hasta aquí todo está perfecto lo que estoy diciendo, pero hay implicaciones más profundas. Y me debo hacer una pregunta en mi corazón que me hago yo como pastor. ¿Es suficiente creer? ¿Es suficiente creer que Cristo murió y dio la sangre por mí? ¿Es suficiente creer que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna? La esperanza de una vida más allá de la muerte. ¿Es suficiente creer eso en mi vida? La palabra dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios los resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para la justicia, para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. Cuando leemos esta palabra livianamente, superficialmente, yo podría entender que sí, si yo di mi corazón a Cristo, pues ya, y salvo. Y yo compartí un escrito por Facebook, en mi Facebook, donde habían dos hombres, ahora estaba Jesucristo y un hombre al lado. Dos hombres que representan la humanidad. Y sin embargo, uno de ellos que no reconoció a Dios, a Jesús, no lo reconoció. Así hay muchos. Dentro de la iglesia hay muchos así. No reconocen a Él. Dicen que creen, pero no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque yo digo esto tan controversial que estoy diciendo ahora. Porque tú demuestras que reconoces cuando qué es. Cuando tus acciones hablan por ti. Cuando tus hechos hablan por ti. Cuando tu testimonio habla de Cristo.
cuando tú das ejemplo de Cristo en tu vida. Entonces, ¿qué pasa con el otro que estaba al lado de Jesús en ese momento? Sin haber sido bautizado, sin haber creído, sin haber caminado con Cristo, sin haber sido discípulo, sin saber la palabra, sin conocer nada. En ese momento tuvo discernimiento. Y en ese discernimiento le dio el corazón a Cristo. Y yo digo, yo creo, acuérdate de mí. ¿Pero qué pasó? Entonces nos debemos preguntar, ¿verdad? En esta reflexión que hacemos en esta mañana, ¿qué dice esta palabra que yo leí ahora? Que enmarca entonces la realidad de nuestras vidas, del ser humano, de nuestra humanidad. La palabra dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, cuando pasamos al frente y damos el corazón a Cristo, y con tu corazón crees, ahí que está la gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué significa con tu corazón? Para los judíos, ¿qué era el corazón? Esto que está aquí, la mente. Si con conciencia de lo que estás haciendo tú crees, si con conciencia de lo que tú estás en el compromiso que estás haciendo tú crees, si tú crees que Cristo es tu Redentor, tu Salvador, porque tú consciente de quién tú eres humanamente y tus pecados, tú estás diciendo, Cristo, yo reconozco que tú eres mi Salvador, reconozco que yo estoy en tus manos y reconozco que mi vida caminaré imitando tu presencia para otros. Son cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces en ese proceso, perdonen la expresión que voy a hacer ahora, es fuerte. No hay madre que le quite a usted la presencia de Dios para su vida. Va a caminar todos los días su vida con Cristo y nunca se va a separar de Cristo, porque usted conscientemente aceptó revestirse de la gracia de Dios en su vida. Conscientemente aceptamos revestirnos de la presencia de Dios para nuestras vidas. Conscientemente yo le dije a Cristo, yo sé quién yo soy, yo sé cuáles son mis pecados, yo sé cuál es mi humanidad, yo sé cuáles son mis defectos, y en medio de esos defectos me quiero revestir de tu presencia para mi vida, porque yo sé que en la cruz del Calvario tú diste tu sangre, derramaste tu sangre por esto que te estoy diciendo que yo soy, y ya se quedó fuera de mí. Gloria a Dios, aleluya. Y celebramos la resurrección, porque sabemos que hay alegría y gozo en mi corazón, porque yo sé que resucitaré en Cristo. Entonces son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en esa presencia de Dios para nuestras vidas. Aquí comenzamos a vestirnos. En ese punto de nuestras vidas comenzamos a vestirnos de la presencia de Cristo. La epístola o carta a Colosenses nos enseña que no se trata solamente de decir que creo. Para considerarnos resucitados en Cristo y ser vestidos de su gracia, debemos imitarle a Él. Porque Cristo es nuestra vida. La palabra dice que los que creemos con el corazón hemos muerto junto a Jesús para renacer en una nueva criatura que vivirá en justicia. ¿Cuándo pasa eso? Cuando bajamos a las aguas. Religiosamente hablando es cuando bajamos a las aguas. Pero pasa eso cuando bajamos a las aguas y salimos otra vez. Yo voy a repetir la historia porque yo no tengo Alzheimer, yo sé que la hice en un momento. Cuando yo me bauticé, lo hice con una alegría increíble. Bajé a las aguas del Señor, me acuerdo como ahora, estaba toda mi familia. Y yo estaba en la parte de atrás del bautisterio, arrodillado, orando al Señor, dándole gracias a Dios por ese momento que me daba, ¿verdad? Tan especial, tan maravilloso. Para mí eso era glorioso, ustedes no se imaginan. Yo tuve 10 años, yo quería brincar, cada vez que hay un bautismo, yo quería brincar por encima del bautisterio y caer en agua. 10 años pensando que en algún momento quería bautizar. Pero ¿qué pasa? Que yo había sido bautizado ya, los católicos. Mi mamá me había bautizado ya. Y en mi mente y mi corazón estaba con una gota caída en una piedra. Ya tú fuiste bautizado, el bautismo es uno. Hasta que rompí con esa pared, rompí con eso que me estaba causando que me detuviera y logré brincar a las aguas bautismales. Pero ¿qué pasó? Cuando yo entro a las aguas bautismales, me bautizan y pensé, ya voy a estar revestido de tu gracia, Dios. Ya voy a ser un hombre nuevo, porque eso es lo que religiosamente me había enseñado. ¿Vas a ser un hombre nuevo? Otra persona. Y yo bajé a las aguas bautismales, salí de las aguas bautismales con una alegría y un gozo radiante, usted no se imagina. Celebramos ese día, fuimos a comer en familia y fue un momento glorioso para mi vida. Estaban todos mis hijos conmigo, mi esposa, todo el mundo. Y al otro día, 2 días después, en el trabajo, yo trabajaba en la calle de vendedor,
se me cruzó alguien al medio. Y yo no me puedo decir cuántas malas paradas yo le dije. Yo, si me dejan, me bajaba del capo y me daba un puño que me cruzó el medio. Entonces, debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Realmente estamos aceptando la gracia, revestirnos de su gracia? ¿Realmente los eventos simbólicos del bautismo en las aguas? ¿Realmente el evento de pararme frente y decir acepto a Cristo como mi Salvador? ¿Realmente ese proceso de mi vida me permite vestirme de la gracia de Dios? ¿Me permite celebrar con conciencia lo que celebramos el domingo pasado? ¿Me permite reconocer que en mi vida yo estaré con Dios porque tengo la esperanza de estar caminando con Él? ¿Realmente funciona así? ¿Realmente yo puedo decir en la calle que soy cristiano porque vengo aquí a la iglesia? Es más, yo voy a decir más. ¿Realmente yo puedo decir que soy cristiano porque soy pastor? ¿Realmente funciona de esa manera? ¿O tiene que haber un compromiso genuino en los corazones de nosotros? En ese momento yo aprendí algo maravilloso. Yo tuve como 3 días o 4 días, tengo que decirlo con honestidad. La palabra de depresión suena bien fuerte, pero me dio depresión. Yo sentí que había fallado al Señor. Sentí que algo estaba sucediendo en mi vida que no me permitía. Y le pedí a Dios, me arrodillé. Señor, ¿pero qué pasó? Señor, ¿por qué tú no me cambiaste? Señor, yo no soy una persona nueva. Yo no soy un hombre nuevo. Todas esas preguntas llegaron a mi corazón y a mi mente, ¿verdad que sí? Y me sentía mal, me sentía triste. Porque yo había tenido toda mi familia conmigo. Mi familia había presenciado un hombre nuevo. Y no había un hombre nuevo en mí. Sentí mucha desilusión conmigo mismo en ese momento. Y tuve reflexionando sobre eso. Hasta que en el proceso de mi vida entendí que nosotros vamos a revestirnos de la gracia de Dios en el momento en que entendamos el compromiso que hacemos por la gracia de Dios. En el momento en que entendamos el compromiso que hemos hecho, cuando yo dije, sí, acepto, te creo que eres mi Salvador, creo que eres el Redentor, creo que derramaste tu sangre por mí, porque yo sé lo que estoy diciendo con mi corazón y mi mente. Yo tengo el raciocinio, yo puedo saber lo que estoy diciendo en mi corazón, porque reconozco antes que todo todas las cosas malas que yo soy. Y que esas cosas malas no es que se vayan ahí, se vayan a esfumar de mi vida. Es que en medio de mi humanidad, primero vas a ser tú. En medio de ese Carlos Soto, su carácter, su situación de vida, primero eres tú para mi vida. Y en ese primero eres tú empezamos a sacar la humanidad para un lado, para permitir que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas y nos construya. Y en ese construir nos revestimos de la gracia de Dios, que va a ser todos los días de nuestra vida hasta que estemos delante de la presencia del Padre, ¿saben? Miraremos, como hemos dicho muchas veces, por un cristal que borroso, hasta que estemos delante de la presencia de Él. Continuaremos tropezando en nuestras vidas 1000 veces y Cristo continuará levantándonos 1000 veces del suelo, porque esa es la palabra esperanzadora que nos da. Entonces, en ese proceso de caminar, reconociendo que nos vestimos de su gracia, pues claro que sí, hay esperanza en mi corazón, pero una esperanza que no depende de lo que yo digo con mi boca, depende de lo que yo siento con mi corazón y con mi mente. ¿Quién soy yo en la experiencia de vida en Cristo? No es quién es Cristo en la experiencia de vida mía. No, que tú me aceptas así porque yo soy así. A mí yo soy pecador y me caigo, pero Cristo me ama así, como yo soy. Pues no es así. Se supone que en el proceso de nuestras vidas nosotros evitemos caernos, evitemos tropezar. Y si pasa, tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo nos va a levantar. Porque yo tengo esa certeza y esa seguridad. Un proceso genuino donde cuando yo esté en la cruz, trepado y arriba, en el momento límite de mi vida, podré decir con alegría y con gozo, Señor, acuérdate de mí. Me invita a buscar y pensar en las cosas del cielo. Los apóstoles sabían que creer en Jesús y continuar una vida sin reflexión en sus errores, sin reflexionar en sus pecados, le generaría un conflicto personal y comunitario durante toda su vida. Ellos sabían eso. Nosotros podemos reconocer eso. Si nosotros no podemos reconocer en reflexión nuestros pecados, nuestros errores, estaremos todo el tiempo en conflicto. En conflicto no solamente con los que están alrededor nuestro, en conflicto con nuestra vida en Cristo. Los apóstoles sabían que permitirse escuchar las voces de aquellos que viven en conflicto, dando, por cierto, que vienen de parte de Dios. Escuchen esta parte. Ellos sabían que escuchar voces de parte de Dios, voces que vienen de parte de Dios pero vienen con conflicto, era un problema serio. Cuando la voz viene de parte de Dios, viene con amor, viene con esperanza, viene con gloria, viene revestida de su gracia.
Yo sé, estoy seguro que hay personas que hablan a través de que Dios habla a través de muchas personas. Y que pueden decir en su corazón y en su mente, Dios me dijo. Yo estoy seguro de eso. Yo creo en eso. Pero también creo y estoy seguro de que cuando eso pasa en mi vida, cuando alguien viene donde a mí, o en el pasado, la mayoría de las veces que eso sucede en mi vida, por no decir todas, la persona que vino donde a mí no sabe, me está dando un mensaje de Dios, para empezar. Trae esperanza, trae amor, trae consuelo, trae alegría, trae gozo para mi vida, porque es la revestidura de gloria que tiene en su vida. Y esa revestidura de su gloria es lo que me está trayendo a mí. Pero es un comportamiento normal en la vida de una persona que vive en Cristo. Me trae un mensaje glorioso de parte del Señor, porque yo lo recibo. Y lo he recibido aquí. Y esa persona no sabe que me trae un mensaje de parte del Señor. Porque así es el Señor. Entonces la palabra me está diciendo que tenemos que tener cuidado. Cuando vienen palabras de parte de Dios y esas palabras son conflictivas, separan a las personas, dividen, porque eso no es de Dios. Dios no divide, Dios no separa, Dios no castiga, Dios no amenaza, Dios no hace las cosas. Dios es un Dios de amor. Si lo miramos por los ojos de Jesús, ¿verdad? Es un Dios de amor. Ellos, al igual que todos los que seguimos a Jesús, los que creemos, vemos el rostro de Dios en Él a través de su modelaje piadoso. Yo veo el rostro de Jesús en aquellos que modelan con piedad una vida piadosa en la presencia de Cristo. Veo el modelaje del Señor. Reconocemos que Jesús es Dios hecho carne, el camino, la verdad y la vida, donde la muerte no tiene parte ni poder sobre nosotros. Una fe que se nutre de un Cristo resucitado que vive en cada uno de nosotros, ¿saben? ¿Recuerdan que leímos ahorita que Jesús está al lado del trono de Dios? Eso es una expresión humana para poder identificar. Jesús está ahí. Jesús es que omnisciente, omnipresente. Jesús está ahí, pero también está viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y nosotros podemos reconocer eso en nuestras vidas. Ya no caminamos solamente creyendo que existe. Ahora vivimos su causa, la causa de Cristo reflejada en el reino de Dios. Iglesia, este hecho expresa el significado de nuestras vidas. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, del reino de Dios, nos hace bienaventurados, nos hace felices, muy bendecidos, dignos, personas con una gran satisfacción, cualidades especiales concedidas a personas que experimentan la salvación. Es eso lo que experimentamos nosotros. ¿Qué más alegría que es? Por eso celebramos con alegría el domingo pasado. Vivimos en un mundo que le llama a lo malo malo, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es el mundo en que vivimos. Y se justifica a las personas así. Donde debemos alejarnos de lo que nos ofrece el mundo para vivir en Cristo. Debemos alejarnos. Entonces, qué difícil se nos hace a veces, en nuestra propia voluntad, alejarnos de aquello que nos aleja de Cristo. Tenemos que tener fuerza, ¿saben? Filipenses 3, 19 al 20 dice: su destino es la destrucción, su Dios el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros, que creemos, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Para terminar, la palabra nos permite ver un Dios que intercede en todo tiempo con nosotros. Cuando nos revestimos de su gracia, cuando su gloria es derramada sobre nuestras vidas, nosotros podemos sentir eso. Un Dios que intercede, un Dios que está en todo tiempo con nosotros. Entonces, ¿quién condena? Dice la palabra. Si ese es el Cristo que vemos, si esa es la gloria que estamos viendo, si estamos revestidos de su gracia, ¿quién condena? Cristo Jesús. Es que el que murió e intercede por nosotros. Los discípulos sabían que en estos elementos describirían todavía hoy el carácter esencial de los ciudadanos del reino de Dios, donde la metáfora, la sal y la luz del mundo indican el reflejo de Jesús sobre la humanidad en cada uno de nosotros. Debemos dar testimonio de una vida de Cristo, donde la metáfora es parte del caminar de nosotros en nuestras vidas. Jesús nos invita a ver su resurrección
como un hecho real de vida en cada uno de nosotros. Un hecho que sin duda seguirá revistiendo la humanidad y generando transformación dentro y fuera de la iglesia, en aquellos que no pueden ver, sentir y actuar como Jesús. La palabra nos está diciendo que en Cristo, en ese caminar, habrá transformación en las vidas de aquellos que todavía no pueden verle. Que todavía aquellos que dentro y fuera de la iglesia no pueden verle. Habrá transformación en la medida en que aquellos se dispongan a escuchar. Iglesia, no es creer en Jesús como acción final y firme de fe. Jesús nos invita a creer como Él creyó, a amar como Él amó y a tener una fe como la de Él. Entonces, como dice la palabra que leímos en el versículo 4 de Colosenses capítulo 3, cuando Él aparezca, nosotros también apareceremos con Él, llenos de su gloria. La palabra me está diciendo en esta mañana, nos está invitando a poder nosotros poner nuestra mirada y nuestro esfuerzo en imitar a Jesús. No es suficiente decir creo en Cristo. No es suficiente celebrar una semana de muerte, pasión y resurrección en Cristo, como dije la semana arriba, simplemente porque eso es un evento histórico real en la vida de la humanidad. Es un evento histórico real en la vida de la humanidad porque nosotros decidimos imitarle, porque nosotros decidimos caminarle, porque nosotros sabemos que seremos crucificados juntamente con Él. Y en esa crucifixión juntamente con Cristo, que muchas cosas tenemos que sacar de nuestra vida, que muchas cosas tenemos que evitar en nuestra vida, que muchos pensamientos negativos tenemos que sacudir de nuestras vidas, que muchas inseguridades tenemos que sacar de nuestras vidas, porque nosotros queremos reflejar un Cristo vivo que llevó esperanza y vida a otras personas. Entonces tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Como iglesia, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios de poder levantarnos cada día esperanzados, llenos de su gracia, revestidos de su gracia para nuestras vidas. Asegurarnos de que además de la chaqueta, me estoy revestiendo de su gracia. Asegurarme que además de ponerme bonito para ir a la iglesia, me estoy revistiendo de su gracia. Además de poder salir a trabajar lleno de esperanza y situaciones que quiero, las metas que quiero, debo revestirme de su gracia. Más importante es mi caminar en Cristo que mi propia vida personal. Más importante es mi caminar en Cristo que mis deseos personales, mis inquietudes. Porque es Cristo a quien me debo, a Cristo que quiero representar. Entonces en ese proceso de vida caminamos esforzándonos, ¿verdad? Que muchas cosas tenemos que dejar a un lado para caminar en Cristo. Que muchas cosas tenemos que dejar en nuestra vida para poder caminar en la presencia de Dios. Pero en ese proceso, qué poderosa la transformación en Cristo para nuestros corazones cuando nosotros decidimos revestirnos de su gracia. Cuando hemos decidido decir, sí Señor, yo me quiero vestir todos los días de tu gracia. Quiero caminar contigo. Quiero representarte. Quiero que cuando las personas me vean, te vean a ti. Quiero que en medio de mi situación de vida puedan verte a ti. Qué poderoso eso es para la vida de la iglesia. Entonces la invitación de esta mañana es: celebremos con alegría, celebremos con gozo la esperanza que tenemos en el Señor. Pero tenemos que caminar cada día tratando de dejar a un lado nuestra humanidad para continuar caminando revestidos de su gracia para nuestras vidas. Amén.